Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando este informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluyó que sí hubo violaciones a los derechos humanos en las protestas desatadas entre diciembre y enero de este año. Y bien, sobre este informe concluyente y la respuesta que ha dado el gobierno de Dina Boluarte, vamos a conversar hoy con Alberto Adriansen, representante del Perú en la OEA. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Mi nombre es Gustavo Adrián Sen. Gustavo Adriansen, discúlpeme por la equivocación No y hay me problema. enmiendo. Entonces, empezamos con la entrevista y mi primera pregunta ¿es correcto en este informe hablar que hubo una masacre eh, como si hubiera una intencionalidad de la policía y las Fuerzas Armadas para asesinar a personas? Mayra, en realidad yo no considero de que en el informe se diga exactamente que hubieron ejecuciones extrajudiciales y que se diga que hubo una masacre. Lo que el informe dice literalmente es que han sucedido actos que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigados. Y dice también el informe: hay sucesos que podrían constituir masacres que deberían ser investigados. Mira, Mayra, yo vengo conversando este término de masacre y quisiera por favor que me des un minuto para explicarlo. Cuando los peruanos escuchamos la palabra masacre, inmediatamente viene a nuestra memoria o a la memoria colectiva aquellas horrendas masacres que Sendero Luminoso practicó allá por la década de los 80. Entonces, el término masacre para nosotros los peruanos es muy duro, pero en el concierto internacional, masacre es calificado como tal cualquier suceso donde se produzcan más de dos muertes. Me explico, Mayra. Por ejemplo, si en el Perú sucediera, ojalá que no ocurra, un asalto a un banco y como consecuencia de ese asalto al banco fallecen tres personas, para la comunidad internacional estamos frente a una masacre. Entonces, creo yo que categorizar los términos adecuadamente es muy importante. No obstante, el término en sí mismo y con la explicación que yo he brindado, quiero decirte, Mayra, que el informe está en condicional. Utiliza podría tratarse de. Y luego, Mayra, algo que es muy importante también, en el informe se invita a que se investiguen estos hechos, cosa que a mí me parece realmente importante. Sí, en el informe dice, deben ser juzgadas estas acciones por jueces independientes, competentes e imparciales. Entonces, ¿qué sigue ahora, señor Adriansen, luego de este pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte, donde además el primer ministro, vía Zoom, en esta conferencia de prensa, ha dicho que no se ajusta a la razonabilidad y proporcionalidad? Fíjate, lo que ocurre, Mayra, allí es que sí existe el compromiso, y así se ha manifestado también por nuestras autoridades, de poder contribuir, de promover que estas investigaciones sobre los presuntos responsables de estos sucesos puedan llevarse a cabo con absoluta imparcialidad, primero por el Ministerio Público y luego por jueces independientes, con una garantía absoluta del debido proceso. No tengo que decírtelo a ti, Mayra, porque seguramente lo sabes. El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo y el Poder Judicial es un poder del Estado. El Poder Ejecutivo no puede interferir de ninguna manera, y de ninguna manera lo hace, en las labores que correspondan tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Estas entidades, tenemos ya información absolutamente cierta, tratándose del Ministerio Público, que ha constituido un equipo especial de fiscales especializados en derechos humanos para llevar adelante de manera exclusiva estas investigaciones a fin de determinar, como dije hace un momento, a los responsables y eventualmente acusarlos ante el Poder Judicial para que sean sancionados. Eso es lo que está ocurriendo. Y la presidenta Dina Boluarte está, ella lo puede decir porque es la presidenta de la República, quizás yo lo pongo en una situación incómoda porque usted es representante de nuestro país en la OEA, pero ella verdaderamente está
predispuesta a ser sujeta de esta investigación, porque se habla, dentro del informe lo hemos leído, de que podría haber ejecuciones extrajudiciales y este podría abre paso a una posibilidad. Y se habla además, como lo dijo también un colega dentro de la conferencia, que se podría abrir una puerta al delito de genocidio. Y ojo, esto es muy peligroso. Mira, Carla, la verdad es que en la conferencia de prensa aquel comentario estaba, en mi opinión, muy fuera de lugar. Mira, Mayra, el delito de genocidio es un delito que está definido en el Tratado de Roma como la realización de una política sistemática de un Estado con el propósito específico de desaparecer a una población por razones religiosas, étnicas, culturales, etcétera. Y en el informe de la CIDH, y por favor los invito a ser muy concretos en esto, se habla de casos concretos, es decir, de situaciones puntuales, cuando refieren la posibilidad de existencia de ejecuciones extrajudiciales, se habla de casos concretos. Es decir, descarta absolutamente que podamos estar frente a una política sistemática que eventualmente podría conducir a aquello que se dijo en su momento en la conferencia de prensa de la CIDH de genocidios o cosas así. Por favor, no alentemos esas voces porque, te lo digo, están absolutamente equivocadas. El delito de genocidio es una cosa totalmente distinta y en el informe no solamente no se menciona genocidio, no solamente no se menciona lesa humanidad. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque los hechos que aquí se han detectado como presuntos son casos concretos y puntuales. Muy bien. Señora Adriansen, hay una preocupación. La presidenta Dina Boluarte ha dicho que no es necesario marcar distancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay otras voces que lo piensan de esa manera, porque de alguna forma lo que se ha venido dando a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo es decir a la comunidad internacional que aquí quien hizo el golpe de Estado fue el Congreso de la República. Mira, Mayra, me das la oportunidad de decir algo que probablemente por el tiempo no ha habido ocasión de mencionar, pero el Estado peruano toma debida nota y cuando no saluda que la Comisión Interamericana haya sido absolutamente clara al expresar en el informe que el día 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo quebrantó el orden constitucional, es decir, de un golpe de Estado. El propio informe de la Comisión Interamericana refiere que el Congreso de la República, utilizando el mecanismo constitucional de vacancia, lo vacó, lo que dio paso a la sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Ese solo reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos niega cualquier posibilidad ajena a la que yo he mencionado. Castillo es un golpista, el Congreso lo vacó a Castillo y la señora Boluarte es presidenta constitucional del Perú porque así lo ordena nuestra Carta Fundamental. Luego, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el Perú tiene un adelantado sistema de protección del derecho a la protesta social pacífica. Pero la propia Comisión Interamericana, en el informe presentado, indica además que se realizaron lamentables hechos violentos que no están protegidos por el derecho a la protesta. Esos hechos violentos, indica la Comisión Interamericana, no pueden considerarse protesta social, aquella que reconoce el derecho fundamental. En tal sentido, el reconocimiento que se da en este informe a estos temas que yo he mencionado resulta sumamente importante. ¿Qué sucesos, señora Adriansen, la Corte Interamericana no reconoce como protesta? Por ejemplo, si nos lo puede enumerar. Es Por importante. supuesto. En primer lugar, el bloqueo de las carreteras, que dice incluso en el informe, fueron los causantes de la muerte de ciudadanos al no poder transitar por ellas ambulancias, mujeres y niños. En segundo lugar, la quema de instituciones públicas, se refiere al Poder Judicial y al Ministerio Público. En tercer lugar, la afectación al patrimonio privado, muchas infraestructuras de ciudadanos como cualquiera de nosotros
fueron incendiadas, fueron apedradas y se perjudicaron muchos comercios también. Esos entre algunos de los puntos que reconoce como actos violentos, vandálicos, fuera del derecho a la protesta pacífica. Y también están reconocidas la muerte de este policía que fue quemado vivo y que al final lo encontraron con un cartel DINA asesina, como también la muerte de estos 7 soldados que no tuvieron de otra que irse al río Ilave, en Puno, para no ser apedrados por la población. Mira, al respecto, yo tengo que lamentarlo. En realidad tengo que lamentarlo, porque ahí, por ejemplo, yo diría, Mayra, que sí hay una desproporción muy grande en el informe. Al héroe de la Policía Nacional, secuestrado, torturado, asesinado, quemándolo vivo en Puno, le dedican solamente 10 palabras, 10 en el informe, mientras que se detalla con un nivel de rigurosidad muy pulcro cada uno de los otros asesinatos. Allí yo lo que tengo que decir es que debería haberse tratado de la misma manera y con el mismo detalle también al héroe de la Policía Nacional asesinado por estas hordas salvajes. Y ahí sí yo encuentro un elemento de desproporcionalidad. Todos los peruanos fallecidos, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional y los ciudadanos, las peruanas y los peruanos, todos son iguales. Y son iguales ante el Estado y son iguales ante la ley. Y merecen el mismo trato también por los organismos internacionales. Entonces, a raíz de lo que acabamos de analizar en esta última respuesta que usted me ha dado, doctora Adriansen, ¿podremos decir que este informe tiene un sesgo? Uh, yo lo que abrazo es la confianza en que este sesgo político, ideológico, no existe. Abrazo la confianza, y lo digo de la manera más sincera que me es posible, de que aquello no se produzca y no esté contenido en el informe. Sería muy lamentable que quienes han elaborado este informe, quienes han votado por su aprobación, lo hayan hecho sin tener en cuenta la objetividad y el rigor que le corresponde a un comisionado de la Corte. En principio te diré, Mayra, que no tengo elementos para afirmar, pero si así fuera, sería muy lamentable, porque deslegitimaría absolutamente el contenido del informe. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Adriansen, por estar con nosotros, por su tiempo aquí en Perú 21 TV, analizando este informe concluyente sobre las protestas que ocurrieron entre diciembre y enero de nuestro país. Muy amable. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Bien, era entonces el representante del Perú ante la OEA, estado con nosotros reaccionando sobre este tema tan importante y tan sensible, porque estamos hablando de más de 60 muertes a raíz de las protestas. Muchas de estas personas no participaron en ellas. Entonces, se habla también de que no se ha descrito correctamente en el informe todos los casos por igual. En este caso, la apreciación que hace el señor Adriansen es que con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional no se ha actuado de la misma manera que la muerte de estos civiles. Nosotros vamos a regresar con más información.